Bueno, hermanos, hoy vamos a continuar con la serie sobre los ministerios en la Biblia o la palabra de Dios. Y hoy vamos al tema número 2, y el tema de hoy es el ministerio apostólico. Vamos a hablar de este tema que, como dije antes, hermanos, es un tema un poco polémico, es un poco controversial en estos días, en nuestros tiempos, ya que en los últimos años han salido montones de apóstoles por todo lado. Y entonces, como dije la semana pasada, este ha sido un tema que he tenido tiempo de querer ministrarlo, enseñarlo a la iglesia. Y bueno, hoy tengo la oportunidad. Y hermanos, recuerde, yo quiero que usted quede bien claro en esto. Nosotros tenemos como fundamento la palabra de Dios. Amén. No es lo que yo crea, no es lo que yo piense, sino lo que la Biblia a mí me enseña y me muestra. Y por eso, hermanos, este tema es tan complejo que lo voy a dar en dos partes, lo que es el ministerio apostólico. Así que yo le invito a que si usted, hermano, hoy está, ojalá pueda venir la próxima semana, y si no, a escucharlo, pero que usted pueda tener bien claro este tema de lo que es el ministerio apostólico. Hermanos, yo quiero empezar recordándoles que un ministerio, según la palabra de Dios, es un servicio. Recuerden que la palabra original para ministerio, lo vimos la semana pasada, la palabra es diácono. Esa es la palabra original, o sea, es alguien que sirve, es alguien que da un oficio, en este caso, al Señor Jesucristo. Eso es un ministerio, alguien que le sirve al Señor Jesucristo. Ahora, el ministerio de apóstol, según lo vemos en Efesios capítulo 4, que lo vimos la semana pasada, hermanos, la Biblia nos muestra ahí de que estos ministerios, empezando por el apóstol, que no es por orden piramidal o por jerarquía, sino por un orden solamente de fundamento que Dios da. Hermanos, el ministerio de apóstol, que es un regalo que Cristo da a la iglesia. Hermanos, es interesante que esta palabra de apóstol, hermanos, no es nombrada en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no existe, como sí ministerios que habían en el Antiguo Testamento, pero no apóstol. Solo en el Nuevo Testamento encontramos la palabra apóstol, pero esta palabra aparece en el momento que Cristo escoge a un grupo de personas y Él mismo les da el nombre o los llama apóstoles. Y eso está en Lucas capítulo 12. Vamos a ir a capítulo 6, versículos del 12 al 16. El Evangelio de Lucas capítulo 6, versos del 12 al 16. Ahí dice la elección de los 12 apóstoles. La elección de los 12 apóstoles. Dice la Biblia: en aquellos días, Él fue al monte a orar, está hablando de Cristo, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, o sea, habían varios discípulos, habían varias personas que seguían a Cristo ya en ese momento. Dice la palabra, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Quién los llamó apóstoles? Cristo, a un grupo, y este grupo eran 12, y Él los llamó apóstoles. Para ver, porque ya me perdí. Llamó apóstoles, y dice el nombre de estos apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, a Jacobo y a Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfedeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, el que llegó a ser el traidor. O sea, Jesús llamó a un traidor y lo llamó apóstol. Eso es interesante. Ahora, hermanos, esa palabra apóstol o apóstoles, en la palabra original en el griego que Jesús les da es apóstolos, y esa palabra apóstolos
significa, o sea, esto es un apóstol, es alguien que es un enviado o un mensajero. Eso es un apóstol. Es un enviado o un mensajero. En este caso, Jesús los llama a ellos para enviarlos con un mensaje o para que ellos den un mensaje. Esto es la palabra apóstol. Hermanos, Cristo mismo es un ejemplo de un apóstol. Eso lo vemos en Hebreos capítulo 3, versículo 1. Vamos a ir a Hebreos 3:1. Porque el mismo Jesucristo cumple una función, por decirlo de esta forma, como apóstol según la palabra de Dios, porque Él es un enviado y Él es un mensajero de parte de Dios, de parte del Padre. Hebreos capítulo 3, versículo 1 dice la palabra: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. O sea que Cristo también tomó una posición de apóstol, de mensajero, de alguien que fue enviado. Dios envió a su Hijo al mundo. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Esa palabra entonces de apóstol. Ahora, estos apóstoles, hermanos, fueron escogidos directamente por Cristo. Como ya lo vimos, Él se fue a orar y en la mañana de todos sus discípulos Él llama a 12, en este caso. Estos fueron escogidos directamente por Cristo con una función o misión especial. Vamos a ver esa misión o función especial en Mateo capítulo 10 del 1 al 15. Mateo capítulo 10. El primer evangelio del Nuevo Testamento o el primer libro del Nuevo Testamento. En Mateo capítulo 10 del 1 al 15, la Biblia nos habla de cuál era esa misión que el Señor les da a ellos, por lo cual Él los llama apóstoles, enviados, mensajeros. Dice la palabra, Mateo 10 del 1 al 15. Y ahí tiene un título y dice misión de los 12. Todos tienen ese mismo título. Misión de los 12, dice: a estos 12, nótese otra vez la palabra 12, a estos 12, envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis. O sea, gentiles y samaritanos eran los que no eran del pueblo de Israel. Él dice: a esos no vayan, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad. Vean la comisión que Dios les da, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. O sea, si no reciben el mensaje, ¿cuál mensaje? El mensaje del reino de los cielos se ha acercado. Si esa casa no recibía aquel mensaje, entonces ellos tenían que salir, en este caso. Dice: si alguno no recibiere y oyere estas palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Wow. O sea, vemos en la palabra cómo ellos, el Señor les da una misión, y esa misión tenía que ver con llevar el evangelio y decir: el reino de los cielos se ha acercado. Es como crean en el evangelio, y además de eso les da la autoridad para hacer milagros, para hacer cosas extraordinarias, hermanos, como señal de que Jesús los había enviado a ellos. En este caso, de resucitar muertos, sanar leprosos, o sea, hacer milagros. Esa era la misión que el Señor le había dado
a ellos. Ahora, hermanos, es interesante, por lo menos para mí fue muy interesante. Recuerden que Jesús se fue a orar y habían otros discípulos además de esos 12. Él escoge a 12. Es interesante que Cristo llamó a otro grupo que se conoce como los 70, otros hablan de que eran 72, pero se conoce como los 70 que eran discípulos de Cristo, y Él también los envía con una misión especial que es muy parecida a la de los 12 apóstoles. Pero no fueron nombrados, oigan esto, no fueron nombrados como apóstoles, ni se da a conocer sus nombres como en el caso de los 12 apóstoles. Y eso lo vamos a ver en Lucas capítulo 10, del 1 al 12. Lucas capítulo 10, del 1 al 12. Hermanos, yo creo que esto es muy interesante porque vuelvo a lo mismo. Hermanos, yo creo que hoy hay mucha gente que se ha equivocado cuando habla o se autodenomina apóstol, porque la gente a veces como que quiere figurar con esto. O sea, es que yo necesito estar ahí arriba, o sea, yo soy apóstol, y hablan apóstol a las naciones. Pero es interesante que la Biblia nos muestra de cómo hubieron hombres que el Señor los llamó con una misión muy similar a la de los 12 apóstoles, como vamos a ver ahorita, pero a ellos ni les llama apóstoles, ni tan siquiera da los nombres de ellos, de quiénes eran, como si en el caso de los 12. O sea, Jesús tenía algo especial para aquellos 12 que Él llamó, que Él escogió. ¿Estamos entendiendo? Vamos a ir ahí a Lucas capítulo 10, del 1 al 12. Dice misión de los 70. Dice la palabra: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de Él. Y es ahí donde muchos dicen que eran 72, porque envió de 2 en 2, ¿verdad? Ya el 70 es un número impar. Pero bueno, la cosa es que Él envía de 2 en 2 a estos 70 o 72. Dice, delante de Él, a toda ciudad y lugar donde Él había de ir. Oigan esto. Recuerde que a los otros se los manda las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero ahora esto les dice: ustedes van a ir delante de mí antes de yo llegar. Y van a anunciar, en este caso, y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, y aquí yo os envío otra vez, son enviados como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, ni a nadie saludéis por el camino. Otra vez, parecido a los otros, no lleven nada. No como hoy, que algunos dicen que tienen que tener jet privado para ir a otro país, ¿verdad? Porque no pueden tampoco montarse en un avión normal, no, tienen que tener jet privado. Pero Él les dice: no lleven bolsa, ni alforja, ni calzado, ni a nadie saludéis en el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed de lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Otra vez parecido. Mas cualquier ciudad donde entréis y no reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a vuestros pies, los sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros, y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Entonces, hermanos, aquí vemos dos situaciones donde Dios escoge a 12, pero luego hay 70 y ambos son enviados. Pero especialmente con los 12, Él les llama apóstoles,
Y a estos 12, hermanos, se da a conocer sus nombres, mientras que los otros 70 no se da a conocer sus nombres y no son nombrados como apóstoles, pero son enviados también. Amén, iglesia. Ahora, esto es interesante porque vean lo que dice Apocalipsis capítulo 21, verso 14. El último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 21, verso 14. Dice en Apocalipsis capítulo 21, verso 14, dice la palabra, hablando de la Nueva Jerusalén, y oigan esto. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres ¿de quién? De los 12 apóstoles del Cordero, o sea, los apóstoles ¿de quién? De Cristo. Habla de que habían cimientos en aquella ciudad y el nombre era de cada uno de los cimientos de los 12 apóstoles del Cordero, los apóstoles de Cristo. Y ya sabemos de antemano cuáles eran esos primeros 12 apóstoles. Amén. O sea, que si ahí está, en Apocalipsis habla del nombre de los cimientos de los 12 apóstoles. Entonces, hermanos, si hay tantos apóstoles como dicen hoy ser, parecidos a estos, ya hay un problema, porque ahí habla solamente de 12. Si no, no cabrían los nombres de los cimientos para poner. No, habla de 12 apóstoles. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Porque creo que este tema es bastante importante ahora. Por lo cual, hermanos, estos 12 apóstoles se conocen como los apóstoles del Cordero, los apóstoles de Cristo. Así se conocen, los apóstoles de Cristo. Vamos a verlo en la palabra, pero vamos a verlo muy rápidamente porque la otra semana voy a tomarme un poco más de tiempo para hablar en el libro de los Hechos de cómo nombra o se habla de los 12 apóstoles en este caso. Vamos a ir a Hechos, capítulo 1, versos del 1 al 4. En Hechos, capítulo 1, hermanos, ahora es interesante que el libro de los Hechos se le llama el libro de los Hechos de los Apóstoles. En Hechos, capítulo 1, del 1 al 4 dice, en el primer tratado, oh Teófilo, te hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Eso es hablando Lucas a Teófilo, que era su amo, se cree, hablándole sobre Cristo. Y dice el verso 2, hasta el día en que fue recibido arriba, o sea, hablando de la resurrección de Cristo, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo, ¿a quiénes? A los apóstoles que había escogido. ¿Y a quiénes fueron los que habían escogido? Ya habíamos hablado de aquellos 12 que el Señor llama. Y a esos son los que llama apóstoles, no a los otros 70. Aunque tenían una misión especial también, muy parecida, pero no se les llama apóstoles. Solo a los 12 que Él escogió. Y aquí ahora Lucas habla de los apóstoles que Él había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Recuerden que cuando Cristo resucita, se les aparece a ellos donde ellos estaban en un cuarto. La primera vez no estaba Tomás, la segunda estaba Tomás, ¿se acuerdan? El incrédulo. Y ahí se les aparece a ellos. Dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ok, ahora vamos a ir a Hechos, capítulo 2, del 42 al 43. Vea que aquí está hablando de estos apóstoles. Ya aquí se entiende que ya no estaba Judas, pero eran los apóstoles que Él había llamado, que Él había escogido. Ahora vean Hechos 2, 42, 43, después de que ellos reciben el Espíritu Santo, hermanos, y ahí empieza la iglesia, porque esto es importante y lo vamos a ver la otra semana, donde empieza la iglesia y el fundamento de la iglesia o la iglesia inicia con los apóstoles de Cristo.
es que inicia la iglesia. Versos 42 y 43 dice, y perseveraban en la doctrina ¿de quién? De los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ahora, ¿cuáles? Los que él había escogido, esos apóstoles. Vamos a ir ahora ahí al capítulo 4, verso 33. Dice la palabra en el 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Recuerde que es a ellos quien se les aparece. Del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Estos eran los 12 apóstoles, entendiendo que ahí ya faltaba Judas. Otro pasaje, hermanos, que nos habla de estos apóstoles es Judas, capítulo 1, verso 17. Digo capítulo 1 para que no se enrede, porque no tiene capítulo en realidad. Váyase a Apocalipsis, el último libro de la Biblia, y ahí una página para atrás de Apocalipsis está Judas. Judas en el verso 17, vea lo que escribe Judas. Ahora, este Judas, hermanos, no es el otro Judas de los 12 que llamó Jesús. Este Judas que escribe esta carta se entiende de que era el medio hermano de Cristo. En este caso, hijo de María y de José. Porque recuerden que Jesús es concebido del Espíritu Santo, pero José y María, en un momento ellos se casan, tienen relaciones y ellos tienen familia. Y Judas es uno de los hermanos o medio hermano de Cristo. Y él escribe esta carta y ve lo que él dice en esta carta. En el versículo 17, digamos que del capítulo 1, porque no tiene capítulo, dice el verso 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles del Señor Jesucristo, en este caso. Hermanos, es por esta razón, porque habla de los apóstoles del Señor Jesucristo, es por esta razón que Pedro y Pablo afirman ser apóstol de Jesucristo. Yo creo que con Pedro no hay duda, porque Pedro estuvo ahí. Vamos a ir a primera de Pedro 1:1, ahí para atrás de donde estábamos, de Judas. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitina. Eran los expatriados, o sea, los habían expulsado. Recuerden que todo el contexto del Nuevo Testamento era persecución contra los cristianos. Ahora Pedro les escribe a ellos y Pedro habla y él dice: Pedro, apóstol de Jesucristo. Yo soy uno de los apóstoles de Jesucristo. Ahora vamos a ver Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Y como dije antes, yo creo que no hay duda para nosotros poder decir de que realmente Pedro era uno de los apóstoles de Jesucristo. Pero interesantemente, hermanos, recuerden que a Pablo se le aparece al Señor camino a Damasco después de perseguir la iglesia. Pero vea cómo escribe Pablo algunas de sus cartas. Dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, verso 1: Pablo, apóstol, ojo a esto, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. O sea, Pablo está diciendo: yo soy apóstol, pero no de hombres. O sea, a mí no me nombró apóstol un hombre, sino Jesucristo y Dios me nombraron apóstol, pero no los hombres. Otro pasaje, Efesios 1:1. Efesios capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo,
por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ahora él escribe la carta a Éfeso, pero él empieza esta carta también diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo. Yo soy apóstol de Jesucristo. Otro pasaje, 2 de Timoteo 1:11. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 11. Ahora, ahí en 2 de Timoteo podemos leer, leamos el versículo 1, no importa, igual Pablo dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, ¿verdad? Otra vez, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo escribiéndole a Timoteo, pero veamos el verso 11. Del cual yo fui constituido. Ahora, es interesante porque Pablo usa constituido. Recuerden en Efesios donde dice la palabra que él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y ahora Pablo dice aquí: del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Hermanos, a diferencia de Pedro, que no hay ninguna duda de que era apóstol de Jesucristo, Pablo tiene que defender su apostolado. Pablo tiene que defender su apostolado por afirmar ser apóstol de Cristo, ya que para ser apóstol, hermanos, tenía que cumplir con ciertos requisitos para ser llamado apóstol. Eso lo vemos en Hechos capítulo 1, vamos a ir a Hechos capítulo 1, del 15 al 26, hermanos, porque recuerden que Judas fue llamado con los 12, pero Judas traiciona a Cristo, y entonces tiene que haber un sucesor de Judas. Y ahí se dice, más o menos, ahí podemos ver cuáles eran los requisitos para aquel que iba a ser el sucesor de Judas como apóstol de Jesucristo. Vamos a ver Hechos capítulo 1 del 15 al 26, dice la palabra. Dice ahí el título: elección del sucesor de Judas. Del 15 al 26 dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Recuerde que Pedro era uno de los apóstoles. Y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, es necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio, en este servicio. Recuerden que ministerio es servicio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo o un terreno, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. O sea, él se ahorcó y aparentemente dice, es lo que se supone, a la hora de ahorcarse se le revienta el mecate o algo pasa, él cae de cabeza y queda ahí, no sé cómo decirlo, destripado a la hora de caer. Verso 19: y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo, aquel lugar se llama en su propia lengua Seldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Y tome otro su oficio. Recuerden que un oficio, hermanos, es un servicio que se da. Eso es diaconía o diácono, de donde viene ministerio o ministro también. Tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba,
uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de los 12 que el Señor llamó, y apostolado de quien cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y le echaron las suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. O sea, él llegó a ser el número 12. Hermanos, ahí se habla de ciertas cosas que tenían que cumplir para poder alguien suplir, en este caso, a Judas. Como haber conocido personalmente a Cristo estando desde el principio de su ministerio. Haber sido llamado personalmente por Cristo, porque Cristo fue quien los llamó. Haber sido enseñado por Cristo. Y aquí viene algo interesante, hermanos, porque a la hora de haber sido enseñados por Cristo, vea lo que escribe Pablo en Gálatas 1, del 11 al 12. Gálatas capítulo 1, del 11 al 12. Y recordemos, hermanos, que Gálatas, Pablo empieza diciendo: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. O sea, diciendo Pablo: yo soy apóstol, pero no porque hombres me nombraran apóstol, sino por Jesucristo. Gálatas capítulo 1, 11 y 12 dice el apóstol Pablo: mas os hago saber, hermanos, hablando del ministerio de Pablo, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Oigan esto: sino por revelación de Jesucristo. O sea, Jesucristo le dio a conocer a Pablo toda la revelación del evangelio. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta. Bueno, ya ahí ya es otra cosa. Y bueno, mi conducta en el judaísmo, de cómo perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Hermanos, Pablo, él dice: yo fui instruido, yo fui enseñado por Jesucristo. Interesantemente, hermanos, la mayoría del Nuevo Testamento, ¿quién lo escribió? El apóstol Pablo. Todo lo que nosotros tenemos, hermanos, como doctrina, como palabra de Dios, viene del Nuevo Testamento, y la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas por el apóstol Pablo. No fue todo el Nuevo Testamento escrito por otros apóstoles, sino por el apóstol Pablo, interesantemente. Tenía que haber sido testigo también aquel que tuviera el requisito, haber sido testigo de la muerte y resurrección de Cristo, para poder ser apóstol. Pablo cumple con la mayoría de estos requisitos, excepto que no estuvo ni al principio del ministerio de Cristo ni a la hora de su muerte. Pero sí le vio resucitado a Cristo. Recuerden que Pablo se le aparece camino a Damasco el Señor Jesucristo. Ahora, interesantemente, hermanos, si Matías no fue llamado personalmente por Cristo tampoco, que es el sucesor, que dice el libro de los Hechos, de Judas. Hermanos, de ahí la interrogante para muchos, y esto sigue siendo una interrogante, de quién es realmente el sucesor de Judas, porque hay quienes dicen que es Matías, pero otros afirman que no es Matías, sino realmente el apóstol Pablo, el sucesor de Judas. Pero hermanos, como dice la palabra de Dios, las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros, y las que no son reveladas no nos pertenecen a nosotros. Hermanos, no sabemos realmente quién es, aunque yo me inclinaría un poco más por el apóstol Pablo.
Ahora, vea lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, del 6 al 9. 1 Corintios capítulo 15, del 6 al 9. Y ve lo que dice, hermanos, y esto es interesante, lo que aquí nos muestra la palabra de Dios, de lo que afirma el apóstol Pablo. En 1 Corintios 15, del 6 al 9, dice así. Hablando Pablo de la resurrección de los muertos, pero aquí él empieza a narrar de cómo sucedieron los eventos cuando Cristo resucita. Y vamos a leer del verso 6 al verso 9, dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los ¿qué? Los apóstoles, ¿verdad? ¿Se acuerdan donde estaban todos juntos? Ese Jacobo es el hermano de Cristo. Después a todos los apóstoles, y ojo a esto, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Hermano, es interesante cómo Pablo narra los hechos de cuando Cristo resucita, pero es interesante ver cómo Pablo afirma que Él es el último de los apóstoles, o es el último al que el Señor se le aparece como un abortivo, dice. Es el último. Después de ahí, el Señor Jesucristo no se le ha presentado a nadie. Pablo enseña que Él es el último como a un abortivo después de la resurrección de Cristo. Él es el último. Ahora, hermanos, entendiendo todo esto, entendiendo todo lo que hemos venido viendo hasta este momento de lo que la Biblia nos muestra, ¿será, hermano, esta es la gran pregunta, ¿será que alguien en este tiempo cumpla con todos estos requisitos para autoproclamarse apóstol de Jesucristo? ¿Será? Y aún, hermanos, al nivel de los apóstoles de Cristo. Creo, hermanos, muy sinceramente de que no es así. No es así. No hay nadie que pueda hoy afirmar y decir: yo soy un apóstol de Jesucristo. Porque vemos por la palabra, hermanos, de cómo la Biblia muestra de 12 solamente llamados apóstoles, y hay evidencia para creer que ellos fueron únicos, con una misión especial, hermanos. Yo he oído hoy a muchos hablar, autoproclamarse en apóstoles, enseñando que ahora ellos son los que tienen la palabra para poder hacer que la iglesia se levante y la iglesia crezca. Hermanos, ya tenemos el fundamento de toda la palabra de Dios en este libro que llamamos la Biblia, que es la palabra de Dios. El fundamento está puesto. Pablo mismo dijo: nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Cristo. Para que hoy, hermanos, y eso lo voy a hablar la otra semana, es interesante cómo después del año 100 o 150 después de Cristo, hermanos, no se vuelve en la historia de la iglesia, no se habla de apóstoles. Hasta el año 1920 en adelante, o sea, estamos hablando de 1800, 1700 años, hermanos, donde no habían apóstoles. Y hoy, del año 1900 en adelante, a alguien se le ocurrió la brillante idea de decir: yo soy apóstol. Y de ahí, hermanos, han surgido al día de hoy, han reventado montones que se afirman y autodenominan apóstoles. Eso es interesante. Creo yo, muy interesante. Hermanos, por lo cual
tengamos mucho cuidado, como nos advierte la misma palabra de nuestro Dios. Vamos a ir y ver dos citas bíblicas. Y ve lo que dice Pablo en 2 de Corintios 11, del 13 al 15. Recuerden, hermanos, que Pablo tiene que defender su apostolado. ¿Por qué tiene que defenderlo? Porque no era cualquiera que podía decir: yo soy apóstol de Cristo. 2 de Corintios 11, del 13 al 15. 11 del 13 al 15. ¿Lo tenemos, iglesia? Hermanos, yo he escuchado aún a personas decir de que si una iglesia no tiene un apóstol, entonces la iglesia está muerta. Entonces eso quiere decir que la iglesia estuvo muerta desde el año 1100, desde el año 100 o 150 después de Cristo hasta el año 1900, la iglesia estuvo muerta. Porque no habían apóstoles. Hasta que reventaron, hermanos, y hoy todo mundo se autoproclama apóstol. Ve lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, porque eso no es nada nuevo, hermanos. La palabra siempre nos va a mostrar la verdad. Y dice 2 de Corintios 11, del 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles. Hermano, ojo a esto: obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, dice el apóstol Pablo, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Wow. En ese tiempo ya habían algunos que se autoproclamaban apóstoles de Cristo también, que traían falsas enseñanzas. Hermanos, como vemos hoy, falsas enseñanzas, falsas doctrinas predicadas desde altares, desde la radio, desde la televisión, hermanos, que están lejos de la verdad de Dios, lejos de la palabra de Dios, hermanos. Y se autoproclaman como que ellos tienen toda la verdad de Dios, cuando la única verdad de Dios es su palabra. No hay otra verdad fuera de esta verdad. La Biblia es la verdad absoluta. Ahora, por eso, hermanos, yo estoy enseñando lo que la Biblia nos muestra en este caso. Otro pasaje, Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Aquí es cuando el Señor le da la revelación a Juan en la isla de Patmos, y Él le dice que le envíe mensajes a las iglesias, a las 7 iglesias de Asia. Pero a una de estas iglesias, vea lo que el Señor le dice. Apocalipsis 2, versículo 2. El mensaje a Éfeso. Dice la palabra: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado, oiga esta palabra, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hermano, ojalá hoy la iglesia tuviera esta revelación de probar. Como dice la Biblia, probad todos los espíritus, porque no todos son de Dios. Y el Señor le habla a esta iglesia y le dice: ustedes han probado, han visto a aquellos que dicen ser apóstoles, pero que no lo son, y los han hallado mentirosos. Wow. Hermano, es interesante hasta ese momento entender la palabra y ver, porque la otra semana vamos a ver, hermanos, de que sí hubieron otros apóstoles, y no quiero enredarlos. Pero vamos a ver en la palabra de cómo estos otros apóstoles no son apóstoles de Jesucristo. Eran apóstoles enviados, pero porque la palabra apóstol es enviado, pero eran enviados por
los mismos apóstoles o la iglesia, porque ahora es la iglesia la que empieza a enviar hombres a que lleven el mensaje, a que lleven la palabra, pero no al nivel de los primeros apóstoles, que eran los 12 apóstoles de Cristo. Y eso, hermanos, por eso le dije, no se pierda la otra enseñanza, porque es necesario que este tema quede bien claro. Pero el punto de hoy es, hermanos, no podemos creer que alguien por autoproclamarse apóstol realmente sea un apóstol. Y vuelvo a insistir en eso, en la historia de la iglesia no ha habido o no hubieron apóstoles desde el año 100 a 100 y algo después de Cristo hasta el año 1900 y algo después de Cristo, donde empezaron a surgir los famosos apóstoles de hoy en día. Lo que la iglesia siempre registró, en este caso eran pastores, eran ancianos, eran presbíteros, que es parecido a un anciano, a un pastor, son sinónimos. Eran los que ministraban en la iglesia o eran los encargados de la iglesia, pero no apóstoles como hoy lo quieren presentar ellos. Y de una forma donde, hermanos, lo que ellos quieren es verlo o ponerlo como piramidal. Es como, hermanos, yo estoy aquí, es que yo soy apóstol, o sea, nadie está por encima de mí. Tengamos cuidado con eso. Tengamos mucho cuidado con eso, hermanos. Yo me acuerdo una vez fui a una iglesia X. Venían gente de varios países y empezaron a sentarnos en mesas, hermanos, y me acuerdo de que donde estábamos en la mesa había uno que era el encargado de la iglesia y el resto éramos de otras naciones. Bueno, no era aquí en Costa Rica, pero venía gente de otras naciones. Y donde estábamos en la mesa, una persona llegó y nombró al nombre, voy a ponerme mi nombre, ok, Alberto, y este hombre dijo, mira, es que el pastor Alberto tal cosa, le dijo al encargado o encargada, no me acuerdo qué eran, de esa iglesia, y este hombre ya se autodominaba apóstol, y esta persona llegó y lo frenó y le dijo, no, pero es que usted no puede referirse a él como el pastor Alberto, usted tiene que decirle apóstol Alberto. En ese tiempo yo estaba pues iniciando el ministerio y había muchas cosas que todavía no las entendía, hermanos. Por eso debemos de ir a la verdad del Evangelio, a la verdad de su palabra. Y yo dije, hey, sí, seguro. Pero hoy entiendo, hermanos, que eso no es así. O sea, ellos le enseñan aún a la gente, no, usted tiene que respetarme porque ahora yo soy apóstol de Jesucristo y yo soy el que tengo la revelación de Dios. Hermanos, eso no es lo que la Biblia nos muestra. Y quiero ir terminando con esto, con Efesios capítulo 2, versos del 20 al 21. Porque tenemos que creer en un fundamento. Efesios capítulo 2, del 20 al 21. Dice la palabra, 2 del 20 al 21. Edificaos, iglesia, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hermanos, la palabra aquí dice, Pablo está hablando de que debemos de edificar el fundamento sobre los apóstoles y profetas. Un fundamento es algo que se pone para luego construir de ahí para arriba, y habla de apóstoles y profetas. Y aquí, hablando de apóstoles, hermano, otra vez vuelvo a insistir, el Nuevo Testamento, hermanos, fue escrito por aquellos hombres que Dios llamó. Aquí tenemos la base y el fundamento para edificar la palabra de Dios. De ahí es donde tenemos que edificar. Hermanos, debemos de entender que el fundamento ya está puesto. Es la palabra de Dios. Que toda la enseñanza bíblica del Nuevo Testamento, hermanos, la principal piedra de toda la enseñanza bíblica es Jesucristo.
Esa es la principal piedra del ángulo. Ellos pusieron fundamento, nos dejaron la palabra revelada por Dios, por el Espíritu Santo, para nosotros de ahí construir y levantarnos como iglesia, como creyentes. Hermanos, no es casualidad que nosotros tengamos este libro que se llama la Biblia, la palabra de Dios, que tiene más de 2000 años, hermanos, donde muchos han querido vituperarla, negarla, destruirla, y sigue siendo hasta el día de hoy la palabra de Dios. Y como ella misma afirma, hay de aquel que le ponga, hay de aquel que le quite a lo que ya Dios nos ha dado como su palabra. El fundamento ya está puesto. Tenemos que creer a lo que la Escritura nos muestra y nos enseña. Esa es mi labor como pastor, enseñar. Y no tengo que autoproclamarme apóstol, porque hermanos, lo vamos a ver la otra semana. La iglesia tiene que ser apostólica. ¿Por qué? Porque la iglesia está llamada y fue enviada a hablar del Evangelio, a hablar de Cristo. Cada uno de nosotros debemos de cumplir una función de apóstol. Al transmitir la palabra de Dios, hablarle a otros del Señor Jesucristo. Y que Dios en su misericordia, a veces vamos a orar por personas y van a suceder cosas, milagros. Pero recuerde, la misión de ellos era: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Esa es la centralidad del Evangelio. Porque hermanos, cuando aquellos 70 regresaron, la Biblia dice que cuando aquellos 70 regresaron, que Jesús envía, ellos venían gozosos de que los demonios se les sujetaban. Y el Señor les dice a ellos: no se gocen por eso. No se gocen de que los demonios se les sujetan. Gócesen de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Gócesen porque son salvos. Gócesen porque han creído en el Señor Jesucristo. No por lo que los demonios se les sujeten, o porque echen fuera demonios, o porque alguien se sane. Hermanos, porque al final eso lo hace es Dios. Dios es el que hace las cosas para su gloria, por su poder, por su grandeza, porque Él sigue y seguirá siendo el Dios soberano de la palabra de Dios. Él seguirá siendo ese Dios. Y si Dios quiere usar nuestras manos para algo, Él lo va a hacer para su gloria. Pero no podemos perder de vista el mensaje de salvación, el Evangelio de Cristo para salvación del creyente. O salvación del perdido, más bien, y venga a ser creyente. Esa es la palabra de Dios, iglesia. Tenemos el fundamento que ellos nos dejaron por medio del Espíritu Santo. Oramos. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. No me cansaré de dar gracias por tu palabra, Señor. Y te pido, Dios, siempre la sabiduría, la guianza de tu Espíritu, Señor, para pararme a enseñar tu palabra en este lugar. Poder hablar de acuerdo a la sana palabra, lo que tú nos muestras en la palabra de Dios. Que hoy podamos salir de este lugar, Señor, con una mente clara, con un corazón entendido, Señor, de qué es un apóstol. Es alguien que es enviado. Pero entendiendo, Señor, que los que tú llamaste y fueron enviados y les diste el nombre de apóstoles, Señor, eran solamente aquellos 12, de lo cual hoy tenemos, Señor, la duda y no sabemos si el sucesor fue Matías o fue el apóstol Pablo. Pero eso, Señor, es soberanía tuya. Lo que sí debemos de tener bien claro, Señor, de que hay un llamado para la iglesia, y es predicar el Evangelio, predicar tu palabra, porque el fundamento ya está puesto por los apóstoles y profetas, Señor.
Que no se nos olvide llevar ese mensaje, ese evangelio. Y poder decir, Señor, como aquellos que fueron enviados, no solamente los 12, sino también los 70, el reino de los cielos se ha acercado. Crean en el evangelio. Y esa es nuestra oración, Señor, que puedan creer al evangelio, creer en Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor?